¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por el llamado. No, por favor, queremos saber de qué se trata el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo al Congreso, que va a reemplazar a la actual norma, la que está vigente, que es de la última dictadura militar. Bueno, se trata de un proyecto de ley que está en construcción, que va a recabar en este periodo que comienza ahora la opinión y las inquietudes de todos los sectores de la sociedad, especialmente de la sociedad relacionada con la discapacidad, y que básicamente lo que pretende es instituir desde la norma legal marco en discapacidad el modelo social que toma a la persona como un sujeto de derechos y deja atrás un modelo asistencialista, médico, rehabilitador, etcétera, que realmente implica el primer paso o un paso fundamental hacia una transformación cultural en relación a las personas con discapacidad. Claro. ¿Y qué derechos se plasmarían en principio en este nuevo proyecto? Mira, todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier persona sin discapacidad. Lo que ocurre es que esos derechos fundamentales son violados sistemáticamente: el derecho al trabajo, a la educación, el derecho a la participación política. ¿Y cómo se violan? Por las barreras que existen para que una persona con determinada condición de discapacidad participe en el mercado laboral o en un proceso educativo, etcétera. Las barreras más comunes es la desinformación y la estigmatización, que hacen que hoy, por ejemplo, 8 de cada 10 estén desocupadas, 8 de cada 10 personas con discapacidad estén desocupadas. Lo que la norma busca es cómo garantizar el ejercicio de esos derechos y determinar de manera clara y precisa cuáles son las herramientas, los mecanismos de apoyo y las responsabilidades de todos los sectores, no solo del Estado, en ser parte de garantizar el ejercicio pleno de derechos. Claro, y además estoy pensando que quizás también sea una forma en la que con esta nueva ley el Estado empieza a cambiar también la mirada, esa mirada sobreprotectora y paternalista que tiene en función de los colectivos vinculados con la discapacidad. Sí, yo creo que esa mirada no está solo en el Estado. El Estado estamos impulsando fuertemente esa transformación. En nuestro gobierno hemos impulsado muchas medidas y nuestro accionar diario apunta a cambiar esa mirada, que es de alguna manera es estigmatizante y es sobreprotectora y es paternalista, como vos bien decías, pero eso está arraigado en la sociedad también. Claro. Entonces tenemos que poner este tema sobre la mesa, darle visibilidad. Creo que este debate que se abre ahora con la sociedad, de cara a la sociedad en general, hasta el mes hasta fines de mayo, va a ser muy rico para instalar en la agenda pública este tema, y por supuesto después lo que sea el tránsito del proyecto en las cámaras del poder legislativo. Claro. Pero esa transformación, ese cambio de mirada lo tiene que dar no solo el Estado, fundamentalmente el Estado, pero la sociedad también. Y te pongo un ejemplo concreto. A ver. Las personas con discapacidad, te decía recién, que no llegan al mercado laboral. Si el Estado, que hoy es el único que está obligado a cumplir el cupo de discapacidad en el ámbito del empleo público, sí, cumpliera ese cupo, entrarían un total de unas 17.000 personas con discapacidad a trabajar. Y ese número, más allá de que es muy significativo, es muy importante y todavía nos falta, no resuelve la situación de discapacidad, porque tenemos alrededor, en edad de trabajar, de 1.200.000 personas en la Argentina registradas, muchas otras están sin registrar, por supuesto, todavía. Entonces, imagínate que necesitamos para esto el compromiso, la vocación, el empuje de todos los sectores y fundamentalmente de los que tienen la posibilidad de abrir las puertas del mercado laboral, del ámbito privado también, a las personas con discapacidad. Claro. ¿Y qué cambio tendrían que empezar ya a implementarse para alcanzar estos objetivos de que el colectivo discapacidad sea un colectivo con sujetos de derecho? Sí, Argentina ha dado algunos pasos muy importantes desde lo normativo, como el haber ratificado una convención internacional. A veces uno se
mira exclusivamente en el espejo, pero también hay que mirar el entorno y hay que mirar lo que ocurre en otros países a nivel internacional. Claro. Y la discapacidad, la desocupación, por ejemplo, o la falta de transformación de los sistemas educativos, es un tema que es general en muchos países del mundo. Creo que nosotros tenemos que valorar los avances que hemos tenido y, por ejemplo, haber iniciado este proceso de cambio normativo, de haber incorporado en la agenda del gobierno nacional este tema de manera prioritaria. Muchas normas que en nuestro país tienen promueven el ejercicio de derechos. Lo que queremos hacer es que esta sea una norma de la democracia, una ley de la democracia que reemplace esa mirada tan antigua y sobre todo que borre la firma de Videla de esa ley. Claro que sí, sin duda. Y que convoque a todos los sectores a ser protagonistas de esta verdadera transformación. Claro. La accesibilidad, el acceso a la educación, la accesibilidad como herramienta transversal a todos los sectores, porque muchas veces cuando uno dice accesibilidad es la rampa para las personas con movilidad reducida, pero es mucho más que eso, es la accesibilidad de las plataformas digitales, de los entornos educativos, de las aplicaciones, de los medios de comunicación y sus comunicaciones y sus mensajes, etcétera. Sin duda. ¿Cree que este año vamos a tener nueva ley de discapacidad? Trabajamos para eso. En julio pretendemos que el presidente Alberto Fernández, que nos acompaña con mucha firmeza y decisión en este tema, esté enviando el proyecto a ambas cámaras y también ya estamos trabajando con legisladores de las dos cámaras, contándoles de los principales cambios que estamos proponiendo. Fundamentalmente nos entusiasma mucho que la sociedad en general comienza a movilizarse, comienza a organizarse encuentros y debates para charlar sobre esta nueva ley. Vamos a hacer encuentros por todo el interior del país. Tenemos previsto hacer uno allí en San Miguel de Tucumán en los próximos meses para escuchar a la sociedad de la región, del norte de la Argentina, y plasmar los principales insumos que surjan de esos debates, de esos encuentros, en el proyecto de ley que en julio aspiramos esté en el Congreso y antes de fin de año sea ley. Bien, para que sepan nuestros oyentes, usted además tiene una discapacidad. Sí, yo soy una persona con discapacidad visual. ¿Y cómo es ser una persona con discapacidad y estar a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que no pocas veces sucede? No, en la Argentina, bueno, la ANDIS es un organismo nuevo. Yo soy el primer director con discapacidad, y después en los organismos anteriores que existieron, que eran un poquito, mucho más pequeños, digamos, hubieron otras personas con discapacidad motriz, pero es un desafío todos los días la gestión pública, tengas o no tengas discapacidad. Sin duda, sin duda. Lo que nosotros tratamos de hacer, porque además no es solo mi caso, sino hay muchos compañeras y compañeros que me acompañan, que han llegado a la gestión pública con discapacidad, y tratamos de a partir de nuestras vivencias, a partir de nuestra experiencia y de nuestra formación, aportar todos los días para introducir las transformaciones necesarias. Es muy difícil cambiar el Estado, mucho más fácil destruirlo, y eso ha quedado claro en el gobierno anterior, que la verdad nosotros recibimos un organismo muy debilitado, muy desestructurado para hacer frente a las demandas que tienen las personas con discapacidad. Y en esa reconstrucción estamos todos los días, y por supuesto que es un valor agregado ser persona con discapacidad, porque conocemos de primera mano cuáles son las barreras que el entorno nos propone todo el tiempo todavía. Claro. Fernando, muchísimas gracias por este contacto con el LB12. Gracias, un abrazo enorme para ustedes y muy pronto andaremos por allí. Bien, muy bien, será bienvenido. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad.